la actualidad es 10 gramos en solución de 1000 para que sea 1 gramo por hora a 33 gotas por minuto. Pero su bibliografía dice, hay que tener mucho cuidado, creo, con esta partecita en función al uso del SUSPA. Y recordar que el sulfato de magnesio, además de ser anticonvulsivante, es tocolítico y neuroprotector fetal. Tiene chipita de oro, pero la hipertensión que se presenta repentinamente requiere tratamiento inmediato y puede poner en riesgo la vida de una persona con riesgo elevado de daño irreversible. Es preeclampsia, urgencia hipertensiva, emergencia hipertensiva, síndrome HELP, o todos son correctos. Sí. sí. Nacedo. Ya habíamos visto más o menos hasta hipertensión, preeclampsia superimpuesta, ¿no? Tenemos ciertas definiciones que un poquito entenderlas. Urgencia hipertensiva es una situación de salud que requiere atención inmediata, pero no pone en riesgo la vida de las personas con riesgo de daño reversible. Mientras que emergencia hipertensiva es una situación de salud que se presenta repentinamente, requiere tratamiento inmediato y puede poner en riesgo la vida de una persona o con daño irreversible. Más o menos a manera de resumen es presencia de lesión de órgano blanco en emergencia hipertensiva y no presencia de lesión de órgano blanco, por eso es que el daño puede ser reversible en urgencia hipertensiva. ¿Ya? Entonces, cuando es irreversible, emergencia hipertensiva. Uno de los siguientes no es el tratamiento farmacológico para la preeclampsia. Losartán, alfametildopa, labetalol, nifedipino, o todos son correctos. Losartán. Losartán. A. A. Sí, sola, doctor. Bien, doctores, dentro de la familia de los antihipertensivos, los ARA2 y ECA están contraindicados durante la gestación, ¿sí? Puedo utilizar alfa bloqueantes, beta bloqueantes, inhibidores de los canales del calcio, que se llama adrenérgicos. Puedo utilizarlos, ¿sí? Pero no está indicado ARA2 y ECAS, están contraindicados en el embarazo. Es por eso que no voy a utilizar los sartán. Los IECA sí puedo utilizar en el periodo del puerperio. Y su bibliografía lo dice, pero no en el embarazo. O sea, no utilizo los sartán en el embarazo. En una intoxicación por sulfato de magnesio se debe administrar 1 gramo de gluconato de calcio, oxígeno, diuréticos A y B, o todos. Todos. D. 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 D.
resolución del estado de toxicidad se podrá utilizar como antídoto al gluconato de calcio al 10%, una ampolla de 1 gramo endovenoso lento junto a oxigenoterapia. ¿Ya? Entonces, las medidas son gluconato de calcio y administrar oxígeno. Uno de los siguientes no es causa de interrupción inmediata de la preeclampsia: cuadro hipertensivo refractario, trombocitopenia, oliguria severa, placenta previa o edema agudo de pulmón. La D, doctor. D. ¿Cuáles son los criterios de interrupción del embarazo? Cuadro hipertensivo refractario, eclampsia, trombocitopenia, oliguria severa, edema agudo de pulmón, alteración de la vitalidad fetal, restricción de crecimiento intrauterino, desprendimiento de placenta, síndrome HELP, alteración de enzimas hepáticas, alteración significativa del estado de conciencia o síndrome hemorrágico, ¿ya? Pero no la placenta previa. En el síndrome PRES se afectan lóbulos posteriores, anteriores, temporales, parietales del cerebro o todas. Inciso A. A. El síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible o síndrome de encefalopatía posterior reversible es un síndrome neurológico definido por las características clínicas y radiológicas: dolor de cabeza, confusión, síntomas visuales, convulsiones, edema vasogénico, previamente en hemisferios cerebrales posteriores. ¿Ya? Lóbulos posteriores se afectan en el síndrome PRES. La droga de elección para el tratamiento de una emergencia hipertensiva es labetalol, nifedipino, alfametildopalamlodipino o todas son correctas. A. A. La droga de elección en la emergencia hipertensiva es el labetalol, que genera una disminución de la presión de dosis dependiente de la ausencia de taquicardias reflejo, ¿no? La administración oral y endovenosa de acción rápida y bastante severa, baja asociación a convulsiones. La clonidina es una alternativa luego del labetalol, ¿ya? Entonces, la droga inicial siempre va a ser labetalol.
los siguientes es considerado un criterio diagnóstico confirmado para diabetes gestacional? Glicemia en ayunas de 105, 190, 165, 145 o 125 miligramos sobre decilitro. A. A. Serían dos glicemias en ayunas, ¿no, doctor? Todos son en glicemia en ayunas. Ahí está, dice glicemia en ayunas. Mayor a 105. A. Aquí más o menos podemos ver, ¿no? En función a los criterios. Tal vez igual, no creo que vayan a ser muy, muy exquisitos de ponerles, ¿no? Pero miren, por ejemplo, para la sociedad americana, para la sociedad de diabetología es 95, el JAPO es 92 a 125. Glicemia en ayuna mayor a 105 miligramos sobre decilitro ya se considera diabetes gestacional, doctores. ¿Cuál de los siguientes no corresponde a los problemas que presenta el hijo de una madre diabética? Macrosomía, fracturas de clavículas, hiperglucemia, aumento de la viscosidad de la sangre o policitemia. La C. Sí. C. Los principales problemas a los que se ve sometido el neonato son macrosomía, injuria de nacimiento, como la distosia de hombro, elongación del plexo braquial, fractura de clavículas, hemorragia subdural, ocular, en hígado, suprarrenal, en escroto, vulva, asfixia por síndrome de dificultad respiratoria y organomegalias. Y también se reconocen problemas metabólicos como hipoglucemia, hipocalcemia, hipomagnasemia, hiperbilirrubinemia, policitemia y aumento de la viscosidad de la sangre, ¿no? Recordar que estos productos tienen hiperinsulinemia, por eso es que tienen hipoglucemia. Entonces, no hay hiperglucemia. ¿Cómo se define la macrosomía fetal? Peso superior a 3.500, 3.800, 4.000, 4.200 o 4.500 gramos. C. La C. 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 La macrosomía, definida como un peso al nacer superior a los 4.000 gramos, condiciona el parto vaginal y es responsable de la mayoría de las distocias de hombros en las presentaciones cefálicas. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se denomina macrosomía? Cuando hay un peso mayor de 4.000 gramos. La maduración pulmonar en la diabetes gestacional está retrasada, acelerada, no se modifica, suprimida o ninguna de las anteriores. Retrasada. A. Retrasada. A. A.
A, A, La maduración pulmonar fetal está retrasada en el feto de la hija de la madre diabética, ¿ya? La glucosa tiene un efecto muy importante en la maduración pulmonar y se habrán dado cuenta, si bien la mamá tiene hiperglicemia, pero el producto es el que tiene hipoglucemia. Entonces, como tiene el defecto, lo que va a hacer es de que la maduración pulmonar esté retrasada. Los principales problemas durante el embarazo con diabetes gestacional son los siguientes. Marque el incorrecto: obesidad, preeclampsia, parto traumático, oligohidramios o morbilidad neonatal. D, Oligohidramios. Los principales problemas sobre el embarazo son el aumento de la mortalidad perinatal, la macrosomía fetal, las intervenciones quirúrgicas en el parto y el parto traumático, la frecuencia de preeclampsia, polidramios y parto preterm y la morbilidad neonatal, como hipoglucemia, hipocalcemia y dificultad respiratoria. ¿Ya? Entonces, como podemos ver, es polidramios, no es oligohidramios. Para poder tener certeza de la emulación pulmonar, ¿cuál es el test más adecuado para realizar? Fosfatidilinositol, 3 de Clemens, lecitina, esfingomielina, todos o ninguno. inciso A, B, inciso A, 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 Esta secuencia combinada de factores que actúan en contra de manera de formación de surfactante hace que todos los métodos habituales para detectar el líquido amniótico no tengan en la embarazada diabética la misma eficacia que en la mujer no diabética. El test de Clemens está contraindicado por ser ineficiente. El test de lecitina esfingomielina solo se acepta en cuanto a la relación 2,1,5. Lo más adecuado es realizar el test de fosfatidil inositol y fosfatidil glicerol para tener una certeza de maduración. Fosfatidil inositol, ¿no? Es lo que más utilizamos. Uno de los siguientes medicamentos atraviesa la barrera placentaria: glibenclamida, metformina, insulina. ¿A y B son correctas o todas son correctas? Ay, D, 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 la D, D, La insulina es la hormona natural encargada de los metabolismos de la glucosa, ¿no? Este polipeptídeo no atraviesa la placenta. Los que sí atravesan son los hipoglucemiantes orales, como glibenclamida y metformina. Entonces aquí es A y B son correctas.
La insulinoterapia en el tercer trimestre de gestación será una dosis de 0.8, 1, 1.2, 1.4 o 0.6 unidades internacionales, ¿no? Por kilogramo. 1.2. C. Sí. Permítanme un segundito. Sí. Sí. Poquito más de respeto, ¿no? Entonces, como podemos ver, la insulinoterapia en el primer trimestre es 0.8 unidades internacionales. En el segundo trimestre, 1.0 unidades internacionales. Y en el tercer trimestre es 1.2. Entonces, esa es la respuesta. La curva de tolerancia oral a la glucosa en el periodo del puerperio deberá ser realizada a la semana 1 a 3, 3 a 6, 6 a 12, 12 a 18 o no se realiza test de tolerancia oral a la glucosa en el puerperio. Seis a 12 semanas. Sí. Se recomienda la realización de una prueba de tolerancia oral a la glucosa a las 2 horas con carga de 75 entre la semana 6 y 12 después del parto para identificar pacientes con diabetes mellitus. Entonces, esta es la mejor edad gestacional en el periodo del puerperio, entre las 6 a las 12. El embarazo prolongado postérmino se denomina como aquella en que está en los 313 días o 42 semanas y 7 días desde la fecha de última menstruación, 293 días o 41,6, 213 días o 42 y 10 días, 263 o 41 y 10 días. B. La B. Entonces, se denomina, que se llama, entre comillas, postérmino, términos hasta los 294 días o 41,6, ¿no? A partir de la semana 42 ya se denomina postérmino, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? Aquella coloración sobrepasa el límite de 293 días o 41 semanas y 6 días desde el comienzo de la fecha de última menstruación. La prolongación de la gestación suele asociarse con disminución de la cantidad de líquido amniótico, madres menores de 33 y multíparas, madres menores de 35 y nulíparas, madres mayores de 33 y nulíparas. La C, doctor. Sí. Sí. Belencita. Así de la buena. No se toma ni el bolote. ¿No has visto el pene, hija? No, digo yo. En el suelo encuentro. Sí. Permítame otro segundito.
D. Doctor, no hay audio. Doctores, ¿ahora sí me escuchan? Sí. Doctores. Ah, ya, perdón. Doctor, creo que esa está mal, ¿o no? Esta pregunta tiene dos respuestas. ¿Ya? Miren, evidentemente se produce oligohidramios en la etapa del postérmino. ¿Ya? Algunos han respondido con A. Y evidentemente también se asocia por factores de riesgo en pacientes que son, que se llama, menores a 35 años y nulíparas. Es cierto. Entonces, esta pregunta puede tener dos respuestas, la A o la C. ¿Ya? La disminución de la cantidad de líquido amniótico y clínicamente la reducción del tamaño uterino se conoce como signo de Clark, signo de Baldi, signo de Boero o signo de Valentine-Runge. Signo D. La D. Espérenme un minutito. Valentine-Runge. La prolongación de la gestación suele asociarse con disminución de la cantidad de líquido amniótico. En algunos casos se puede notar clínicamente la reducción del tamaño uterino. A esto se denomina signo de Valentine-Runge. La presencia de meconio en el líquido amniótico es más frecuente en el embarazo térmico que el prolongado, prolongado que en el pretérmino, pretérmino que en el prolongado o en el prolongado que en el detérmino. Inciso D. Doctor. La D, doctor. El manejo del trabajo de parto en el feto posttérmino debe ser estrictamente monitorizado, ¿no? Mayor riesgo de asfixia y mayor frecuencia de meconio en el líquido amniótico. Entonces, esto es más frecuente, evidentemente, en el posttérmino que en el detérmino. Recordarles de que la presencia de meconio puede provocar en el producto el síndrome de aspiración de líquido meconial, o también conocido como SALAM, ¿no? El más frecuente, que puede tener una connotación especialmente respiratoria en el producto. ¿Por qué se produce meconio en el embarazo? Esto es porque la hipoxia en el bebé estimula el centro que controla los esfínteres en el producto, por lo tanto se relajan y el bebé produce meconio. En caso de oligohidramio severo en el embarazo prolongado, inmediatamente se aconseja parto en infusión de 1000 cc de solución salina, cesárea electiva o diagnóstico de madurez pulmonar. Inciso B. B. A. Amniinfusión.
En caso de oligohidramnio severo, inmediatamente antes de comenzar con la inducción del parto, se aconseja realizar amnioinfusión con 1000 mililitros de solución salina normal e entibiada a 37 grados centígrados, administrada mediante un catéter colocado en la cavidad amniótica. Su bibliografía es benevolente para muchos procedimientos, pero hoy en día ya casi ya no se hace esto. Pero es lo que dice su bibliografía: amnioinfusión con 1000 cc de solución salina fisiológica. ¿En qué casos se realizará la operación cesárea electiva en reserva para embarazos prolongados? Certeza de la fecha y sufrimiento fetal crónico, polidramnios, macrosomía fetal o A y C son correctas. La D. D. Operación cesárea electiva. La indicación de la cesárea electiva de primera intención solo se reservará para aquellos embarazos prolongados con certeza de la fecha de última menstruación y sufrimiento fetal crónico, ¿no? Reflejado por una prueba positiva a la tolerancia, a la tolerancia fetal a las contracciones, ¿no? La aparición de DIPS 2 por disminución de la reserva de oxígeno del feto. Cuando esta prueba es positiva en el embarazo prolongado, generalmente coincide con oligohidramnios y meconio. También es una indicación de cesárea electiva la comprobación de macrosomía fetal o de otras complicaciones feto-maternas, ¿no? Entonces aquí es A y C, ¿no? En un embarazo prolongado es más frecuente inclusive que haya, ¿qué se llama? Oligohidramnios, ¿no? No polihidramnios. ¿Cuál es el tipo de prostaglandina que se aplica en un embarazo prolongado? Prostaglandina E1, prostaglandina E3, prostaglandina E2 o prostaglandina F1. C. La C. D. E2. La aplicación local con un gel de prostaglandina E2 da mejores resultados. Con la prostaglandina E2 y en menor grado con misoprostol, algunas pacientes pueden presentar diarreas, vómitos o solamente náuseas, ¿no? Entonces, lo mejor es prostaglandina E2. La principal causa de sufrimiento fetal intraparto se debe a meconio en el líquido amniótico, desaceleraciones variables de la frecuencia cardíaca fetal, compresión del cordón umbilical, insuficiencia placentaria, La C. A. Compresión del cordón umbilical. En el embarazo prolongado, la principal causa de sufrimiento fetal intraparto es debida a la compresión del cordón umbilical facilitada por el oligohidramnios. Por otra parte, el periodo del cordón umbilical medido por ultrasonidos puede estar disminuido, ¿no? Es la principal causa de sufrimiento fetal, la compresión del cordón umbilical. ¿Cuándo se considera una ruptura prematura de membranas ovulares prolongada? Cuando el tiempo transcurrido supera las 6, 12, cuando no supera las 12, cuando no supera las 24 o cuando supera las 24 horas.
Nada. Por eso. La papa ya se reseca. Otro lugar levanta también. Y en otro lugar la helada ya pesado. Todo tiene las hojitas. Doctor, la pantalla se cortó. ¿Y así te haré, no vete acá? Sí. Más fácil. Yo no estaba en doctora, solito en la reunión. Sí, tengamos paciencia y esperemos un minutito. Seguramente pronto retorna. No es primera vez que pasa. ¿Ah? Cuando llegue el